se inicia. Bueno, entonces de los que veo aquí con los nombres, tengo a ver, tarara. Esta es la ficha Unitécnica 2069-424. 2069-424. Entonces tenemos a Paola Andrea Bedoya, está por acá. Sí, señor. Perfecto. Videoconferencia. Perfecto. Paola Andrea Bedoya. Andrés Felipe Betancourt, que vi que ingresó y se volvió a salir. No sé si ya esté acá. No lo veo todavía. Mariana Coley ya la vi por ahí. Sí, señor. Listo. Tatiana García. Sí. Miguel Ángel Giraldo también. Mariana Henao ya pudo, no ha podido, todavía no veo. Ya hablaron con ella, sí, ella me escribió también. Alejandra Herrera. Tampoco. También, de más que estar que se conecta. Listo. Luz Heidi Largo. Todavía no ha llegado. También estaba pendiente, pero no sé qué le pasó. Vanessa Medina ya está por acá. Lucero Molina. Sí, señor. Lucero Molina también o no, todavía no está Lucero. María Camila Reyes. María Camila Reyes. Laura Manuela Ríos. Laura Manuela Ríos ya la vi por acá. Ujú. Linda Vanessa Sánchez. Todavía no la veo. Verónica Dayana Soto. Sí, profe. Correcto. Solange Vanegas, Ani. Por ahí la escuché, creo que fue o no. Ani todavía no. Natalia Vélez, ya la vi. Y Julie Zapata también. Correcto, ahorita de pronto con los que ingresen más tardecito, entonces tomamos la asistencia de esas personas. Bueno, buenas noches. Hace 8 días pues no tuvimos formación porque ustedes estaban como en una actividad como de seminario, de emprendimiento. Entonces obviamente pues son espacios que se respetan para la institución. Lo mismo cuando suceden pues eventos de bienestar aprendiz por parte del SENA. Entonces vamos a darle continuidad pues al tema que veníamos trabajando. Terminamos con funciones de texto. No sé si de pronto haya quedado alguna duda y si no, para entonces continuar. No hay ninguna duda. Bueno, ya les compartí pantalla, ya están viendo la pantalla. Sí, profe. Perfecto, entonces vamos a trabajar con unas funciones de fecha y hora. Vamos a trabajar con las funciones dia.lab, dia.lab.intl, unas que son muy similares, cambias como en que una es singular y la otra es plural, días.lab, días.lab.intl, días 360 y si fecha. Vamos a mirar qué hace dia.lab y dia.lab.intl. Que trate de tener en cuenta pues que fuera como un calendario reciente y además de eso pues teniendo en cuenta el festivo que hubo en enero. Acá estos tres colores que ustedes ven en azul es un caso simulado que ahorita más adelante lo vamos a interpretar. Y ahí lo coloqué en color azulito como vacaciones colectivas. Para las personas que ya han trabajado, que ya han tenido pues experiencia en la parte laboral, vacaciones colectivas las entendemos como las vacaciones globales, o sea, de todos los empleados, funcionarios, administrativos de una entidad o de una empresa. O sea, la empresa define que hay unos
vacaciones colectivas, o sea que todos salen a vacaciones por X o Y circunstancias. Generalmente esas circunstancias es que en ese periodo que salen a esas vacaciones colectivas, tal vez no hay tanta producción, tal vez por el periodo de vacaciones, un ejemplo, en el caso de los estudiantes, no se generan tantas ventas, entonces la decisión administrativa o de los socios es que durante ese periodo pues van a haber unas vacaciones colectivas para favorecer en este caso pues digamos ese periodo muerto comercial que tiene digámoslo así como la empresa. Entonces esos son unas vacaciones colectivas. Entonces aquí simulé en febrero que vamos a hacer el ejemplo con una empresa que tenían estos 3 días de vacaciones colectivas. Obviamente esto no sucede en todas las empresas, listo, hay empresas que al empleado se le dan sus vacaciones cuando cumple el año laboral, ahí se le dan sus 15 días de vacaciones, ¿cierto? Esto no sucede en todos los casos para que sepan, listo. Entonces, ¿qué hacen las funciones dia.lab y dia.lab.intl? Lo que hacen es que le van a devolver a usted un número de serie de la fecha. ¿Eso qué quiere decir? Y en paisa le va a devolver una fecha, ¿sí? Teniendo en cuenta estos elementos sobre la fecha, digámoslo así, que la persona culmina o finaliza su periodo vacacional. Ahorita lo vamos a entender un poquito más. Entonces acá se colocan estos ejercicios, 6 ejercicios. Vamos a mirar el primero. Entonces dice, ¿qué día ingresa un empleado que sale a vacaciones por 30 días? Acumuladas. Aquí en este caso, legalmente se dice que se pueden acumular hasta 2 vacaciones, 2 periodos vacacionales. Entonces por eso le dio 30 días, un mesecito. Eso a veces sucede, una porque la persona al año cumplido tiene el derecho a sus 15 días de vacaciones, pero digamos que por tanto trabajo de pronto no los toma, una. Dos, la empresa pues no se lo puede ofrecer por la misma situación laboral. O tres, porque de pronto el empleado negocia, digámoslo así, con el jefe, donde le dice que de pronto se le acumulen 2 vacaciones, porque de pronto pueden hacer un viaje al exterior o bueno, o unas vacaciones que ameritan más de 15 días. Entonces en este caso este empleado tiene 30 días libres y la idea es saber cuándo debe regresar, sabiendo pues que sale desde el 2 de enero de este año, pues ya estamos hablando del pasado, pero de igual forma este es el ejemplo. Y aquí dice, sin tener en cuenta el día festivo. O sea que aquí van a coger a este empleado, va a salir a vacaciones durante 30 días, y lo que queremos que nos devuelva la función dia.lab es la fecha en que debe retomar sus labores en la empresa. Entonces ahí en ese caso me sirve la función dia.lab. Entonces lo que voy a hacer acá es igual dia.lab. Él me pide una fecha inicial, en este caso la tengo aquí. Y me pide, bueno, esa función se compone de 3 argumentos, fecha inicial, días y vacaciones. En este caso recuerden que vacaciones se vuelve opcional porque aparece pues como entre las llaves. Entonces eso quiere decir que es opcional. Vamos a trabajar sin ese argumento, sin ese requisito. Días 30, cierro el paréntesis. Entonces él me dice que ese empleado debe ingresar a la empresa nuevamente a retomar sus labores el 13 de febrero. Estas funciones realmente son empleadas para cuando usted está, digamos, en el campo administrativo desde recursos humanos. Sí, porque me preguntaban, bueno, ¿eso para qué me sirve? Eso es. Cuando yo estoy en recursos humanos y necesito determinar el periodo de vacaciones, digamos, de X empleados. Otra, si usted a nivel personal siente que de pronto le están quitando como días. Por ejemplo, usted dice, voy a salir 30 días, yo debo regresar el 14 de febrero. Pero a usted le dijeron, no, llega el 13 de febrero a trabajar. Entonces esta funcioncita lo que le va a permitir es determinar si realmente lo que le están diciendo es verdad o no es verdad. Ya vamos a identificar cómo trabaja ella. Entonces esta nos devolvió 13 días. Vamos a contarlos. Aquí serían 2, 3 días. Aquí tendríamos 6 días de esta semana porque recuerden que no tomamos el festivo. 6, 3, 18. Aquí serían 5, 23, 24, 25, 26. 27 el de este sábado. 28, 29, 30. Se supone que entraría a trabajar el 6 de enero, pero me dice que entró el 13.
O sea que se movieron estos días de más. ¿Por qué? Porque la función día.lab trabaja solamente con jornadas laborales de lunes a viernes. O sea que él no me contabilizó sábados y domingos porque él se supone que desde su opción predeterminada de Excel es una función que solamente me va a trabajar de lunes a viernes. Entonces si yo nuevamente hago el conteo, aquí tengo 5 días, 10, 15, 20 días, 21, 22, este no se cuenta, aquí serían otros 5, 27, 28, 29, 30. Acá terminaría el 12 de febrero sus vacaciones y correcto, ingresaría el 13 de febrero. Entonces me van a preguntar, venga Omir, pero yo trabajo en una empresa donde realmente trabajamos los sábados. Entonces ya la vamos a mirar, que podríamos hacerla con día.la.intl. Ahora vamos a hacer la misma día, pero teniendo en cuenta las vacaciones colectivas. Digamos que este empleado tiene sus 30 días de vacaciones, pero hay que tener en cuenta que la empresa durante estos 3 días sale a unas vacaciones colectivas. Eso quiere decir que al empleado no se le deben contabilizar estos 3 días. A él se le deben también respetar. Entonces vamos a mirar. Igual día.lab, fecha inicial la misma, él sale el 2 de enero, días 30. Y aquí miren que yo la separé. Vacaciones 4, 5 y 6 de febrero. Entonces ahí sí voy a seleccionar este argumento vacaciones. Entonces le voy a decir que tiene vacaciones este día. Le doy enter y él me dice que regresaría el 18. Ya sabíamos que aquí nos daba 30. Como me respeta estos 3 días, o sea que este sería el día 27, día 28, día 29, día 30. Muy bien, aquí se me acabarían las vacaciones, debería ingresar el 18, o sea que ahí es correcto. Ahora vamos a tener en cuenta el festivo nomás. Entonces, día.lab, fecha inicial esta, días libres esto, y le digo que el día laboral es este 6 de enero, que fue el día festivo. Entonces lo más seguro es que me va a dar un día más de esta, 14. Correcto, 14 de febrero. Acá nos daba 30 sin contar este. Como ya no lo contó, aquí nos daría 30. El día donde yo regresaría a trabajar sería ese viernes. Qué pereza regresar el viernes, pero le toca, 14. Ahora vamos a tener en cuenta las vacaciones colectivas y vamos a tener en cuenta el festivo. Entonces lo mismo, día.lab, fecha inicial esta, días libres estos, y en este caso como yo tengo el rango de fechas, mire que puedo hacer una selección. Ayer me preguntaban en el grupo de la Carder que qué pasa con estas celdas que quedan vacías, que porque yo solamente necesitaba este y este, no necesitaba más. Entonces yo les decía que no había ningún problema. ¿Qué hace Excel? Excel automáticamente, como tiene seleccionado este rango, él evalúa dónde hay fechas. Como aquí no hay nada y como aquí no hay nada, pues eso no lo va a afectar. Entonces se supone que vamos a entrar o entraría el 19 de febrero. Ya fueron 4 días. Entonces si aquí nos daba 30, este sería el día 26, porque contamos ya festivo y estos 3, 27, 28, 29, 30, terminaría mi periodo vacacional, ingresaría el 19 de febrero, eso es correcto. Ahora vamos a mirar, ya vamos casi al común de las empresas cuando trabajan de lunes a sábado, que solamente tenemos el día de descanso el domingo. Entonces aquí coloqué el ejemplo. Este sería pero no coloqué ejercicios, entonces por eso lo quiero resolver para ver si ustedes dentro de su ejercicio resuelven estos de aquí, que es muy parecido a esto que voy a hacer. Entonces en este caso, como ya voy a cambiar el periodo normal que trabajaba día lab, que era de lunes a viernes, ahora quiero decir que el día de descanso es solamente el domingo. Entonces en este caso solamente me servirá la función día.lab.intl. Ya la función día.lab.intl me pide 4 argumentos: la fecha inicial, los días, el fin de semana, o sea el día de descanso, y los días no laborables, que es cuando yo empiezo a incluirle las vacaciones, el festivo. Fecha inicial sale el 2 de enero. ¿Por cuántos días? Por 30 días. Y ahora sí, fin de semana, cuando yo coloco el punto y coma, miren que automáticamente me despliega
una serie de opciones frente al día de descanso. Ahí es muy importante resaltar que esto sale porque la función viene configurada con ese fin. No es que yo haya hecho de que eso saliera o me lo haya inventado con otra función, no. Cuando yo me pasé a este argumento de fin de semana, automáticamente me apareció esto. Automáticamente. Entonces en este caso vamos a tener en cuenta que esa persona trabaja de lunes a sábado, descansa el domingo, entonces yo busco la opción. Aquí es cuando descansa sábado y domingo, aquí es cuando posiblemente descansa domingo y lunes. Recuerden que dependiendo de ciertos trabajos, generalmente en los de vigilancia, el día de descanso más común para esas personas son los lunes, inclusive los lunes y los martes, porque el domingo es el día donde más lo necesitan, ¿sí? Entonces generalmente mire que puede cambiar las jornadas. En este caso voy a escoger la número 11 que dice que el día de descanso es solamente el domingo. Entonces le doy doble clic y él me coloca ese valor. Mire, ¿y por qué? Porque recuerden que cuando yo le di que se pasara el fin de semana, él automáticamente me muestra estos valores y yo soy el que le defino según la configuración de ahí, en este caso solo domingo. En este caso no, en este ejemplo no vamos a tener en cuenta ni festivos ni días de vacaciones colectivas, entonces él me dice que esa persona regresa, miren la diferencia con respecto a este. Esa persona debe regresar a trabajar el 6 de febrero. Entonces ahí ya si contamos, estos serían 6 días, 18, 12, perdón, 18. Aquí tendríamos ya 18 días. 19, 20, 21. Más 5 de acá, 26. Más este sabadito de acá, 27, 28, 29 y 30. Aquí se cumpliría el plazo de mis vacaciones, los 30 días, que recuerde que ya me está contando de lunes a sábado. Yo tendría que ingresar el 6 de enero, el 6 de febrero, perdón. Ahí es correcto. Vamos a hacer esta para que ustedes traten de resolver estos, incluyendo el día feriado y los 3 días de las vacaciones colectivas. Entonces día.lab.intl, fecha inicial, días libres, fin de semana el domingo, y ahí sí utilizo el que pensaba que era opcional, días no laborables. Entonces aquí selecciono las 3 vacaciones colectivas, los 3 días de vacaciones colectivas y el festivo. Cierro paréntesis. Esta persona aún así, mire que entra más rápido que esta, obviamente porque esta era de lunes a viernes. Aquí entraría el 11 de febrero. Ya sabemos, si aquí nos dio 29, los 30 días, aquí tendríamos que contar este y este. Serían 2 días más. 2 días más. Aquí no contaría este. Entonces sería 1. A ver, serían 3 días porque este también es colectivo. 1, 2, 3 días más. Ahí estaría ese festivo. Eso quiere decir que yo ingresaría el 11 de febrero. O sea que la función está trabajando correctamente. Porque obviamente él no va a tener estos 3 días de aquí. No va a tener en cuenta este día de acá. Listo. Eso es lo que hace la función dialab y dialab.intl. Ahora miremos qué es lo que hace días. Entonces realmente días lo que hace es que devuelve el número total de días laborables entre 2 fechas. O sea que aquí ya no vamos a obtener una fecha como en el caso de acá, sino que él nos va a decir esa persona cuántos días se tomó o cuántos días se ausentó de la empresa o cuántos días por incapacidad médica estuvo ausente pues de las labores. Entonces eso es lo que permite días.lab. Entonces vamos, aquí nos dicen cantidad de días laborables sin festivos. Entonces vamos a llamar a punto lab. Fecha inicial, entonces aquí mire que ya nos cambia los argumentos. Aquí ya no nos pregunta día sino fecha final. Y en este caso no vamos a utilizar vacaciones porque vamos a hacer de cuenta que no tuvo los festivos, que era el del jueves y el viernes santo. Enter. Y él me dice que hubo 15 días entre estas 2 fechas. Si yo me paro acá y cuento hasta el 24, vamos a ver si contamos estos días. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 10, 15. Ahí están precisitos. Recuerde que día.lab
días.log trabaja de lunes a viernes. Si tuviera que contabilizar hasta el sábado, entonces ya trabajaría con días.lab.intl. Y acá me dice cantidad de días laborables teniendo en cuenta los festivos, o sea, el jueves y viernes santos. Igual la puedo hacer también con días.lab, fecha inicial, fecha final y vacaciones serían estos 2 días. Cierro y me dice que eso tomó 13 días entre estas dos fechas, pero teniendo en cuenta que hubo 2 festivos. Entonces si volvemos a contabilizar ahí, serían 15 menos estos 2 festivos, o sea que esa persona se ausentó durante 13 días calendario. ¿Sí? Calendario. Ya si yo quisiera tener en cuenta que solamente descansa los domingos, pues entonces yo la haría con días.la.intl. Días.la.intl, fecha inicial, fecha final. Yo le digo que descansa los domingos. Ahí digamos que no van a tener en cuenta los festivos. Mire que ya me da más. ¿Por qué? Porque él se fue aquí y volvió aquí el 24. Pero recuerden que como ya coge también sábados, entonces realmente él me hizo este conteo. Este conteo. Entonces tenemos 6, 12 y 5 de acá, 17 días se tomó. Y ya si lo tomáramos ¿con qué? Con los festivos, entonces fecha inicial, fecha final, y en este caso le decimos que descansa los domingos y que las vacaciones o días no laborados, perdón, en este caso días no laborados son esos 2. Acá se tomó 15 días, porque él llegaría hasta acá, llegaría hasta acá y llegaría hasta acá. Aquí nos daba 17, 6, 12 y 5, 17, pero menos estos dos nos daría 15 días entre el 6 y el 24. Ustedes miren la diferencia entre esas funciones. Para eso nos serviría. Realmente vuelvo y le repito, esto ya es muy administrativo, esto ya es de recursos humanos, de pronto de aquellos que están pagando nómina, pero muy probablemente ustedes puedan entrar, como ustedes son un técnico en administración en salud, muy seguramente ustedes de pronto tengan mucha relación con esto, porque ustedes van a estar, digamos, como prestando ese tipo de servicio, entonces pueden ser conocedores de este tipo de funciones. Si nos vamos al caso 1, aquí colocan un ejemplo por si lo quieren resolver. Pasemos a la función días 360. Entonces yo consulté con Diego, no sé si Diego sea profesor de ustedes, el contador. Entonces yo le preguntaba que legalmente cómo se establecían los periodos de pago en Colombia. Él me decía que se pagaban sobre 30 días, aunque uno lo conoce, uno sabe que eso sucede. Por ejemplo, cuando usted trabaja el mes de febrero, a usted no le dicen, como este mes fue bisiesto, entonces yo le voy a pagar 28 o 29 días. No, a usted le pagan sobre 30 días. O a usted no le dicen en enero, como el mes fue de 31 días, entonces nosotros le vamos a pagar 31 días. No, a usted le pagan los 30 días. Entonces miren que legalmente son 12 meses. Si yo cogiera esos 12 meses y los multiplico por 30, ¿sí? que tendría, digámoslo, cada mes, eso realmente me daría 360. Entonces yo fui, investigué, pues, por ejemplo, aquí efectos laborales, el mes entiende de 30 días, ahí está toda la información, pero de lo que tiene que ver con nuestro país, porque habrán otros países donde de pronto manejan eso diferente, ¿cierto? Entonces hay una función que se llama días 360. ¿Y para qué me sirve días 360? Para comparar dos fechas. Y miren que aquí me están dando el ejemplo, digamos que van a liquidar a estas personas que trabajaron. Aquí es la fecha en que ingresaron y la fecha en que se retiran de la empresa. Entonces necesitamos calcular los días trabajados. Como estamos trabajando, que laboralmente se entiende por meses de 30 días, entonces lo más perfecto es trabajar con la función días 360. Él me pide la fecha inicial, acá estaría, fecha final acá, y aparece un elemento que es opcional, que es el método. Entonces yo les coloqué un gráfico donde se explica qué es el método. Y yo que hablaba con Diego, él me decía, no, el método no, omítalo. Como de igual forma es un dato opcional, es un argumento opcional, omítalo.
simplemente coloque la fecha de ingreso, la fecha de retiro, enter. Y aquí nos está diciendo que esa persona trabajó 131 días. ¿Para qué me va a servir ese dato? Para liquidar y decir cuánto le tengo que pagar de liquidación. Aquí simplemente arrastro y él ya lo que hace es que calcula la fecha en que ingresa, la fecha en que termina su contrato, y entonces yo liquidaría sobre estos días. Para eso es 360. Y ahora vamos a pasar por último, porque esas son las funciones que vemos en fecha y hora. Por último vamos a pasar a la función si fecha. La función si fecha es algo, digámoslo así, como chistoso, porque es una función que no encontramos en el asistente de funciones. Vea, yo les dejé ahí el comentario. ¿Cómo así, Eumir, que no se encuentra en el asistente de funciones? Si ustedes la llaman, digamos que llaman la función igual si fecha, mire que no aparece en el asistente, mire que el asistente se va. No es como cuando ustedes están utilizando una función que exista, mire que aparece el asistente, y si yo la cargo me dice qué necesito, me dice qué argumentos tiene esa función. No, la función si fecha aparece aún sin argumentos. Entonces por eso usted debe ser conocedor de la función sin fecha, si fecha, para poder establecer los argumentos que ella pide. ¿Cuáles son esos argumentos? La fecha inicial, la fecha final y la unidad. Los tres son obligatorios. ¿Para qué sirve esta si fecha? Para esto, vea. Es muy útil para calcular edades. Ayer nomás me preguntaban el ejemplo, venga, entonces de ahí yo puedo sacar esta persona, porque eso sirve mucho para seguros, eso sirve mucho en el sistema de salud, porque cuando ustedes van y les entregan la historia clínica, ahí dice paciente de 38 años, 9 meses, 8 días. Porque en los sistemas de salud o en los sistemas financieros es súper importante, y más en los de seguros, es súper importante contar con la fecha precisa de esa persona para poder establecer, digamos así, las comisiones en el caso de las entidades financieras o de riesgos. Entonces es muy importante determinar con precisión. Ellos allá no les sirve la aproximación. Ay, vamos a aproximar a ver, ay no, se tenía 39 casi ya, el otro mes cumpleaños, entonces no, tiene que ser precisa, ¿sí? Entonces si fecha hace eso, simplemente me determina. Entonces miren acá hay un ejemplo de alguien que nace el 4 de junio del 80 y vamos a colocar la fecha de hoy, 29 de enero, febrero, marzo, de abril. Vamos a ver cuántos años, cuántos meses y cuántos días. Ella dice que necesita la fecha inicial, véala, ya la tenemos. La fecha final ya la tenemos. Y la unidad, entonces yo les coloqué un cuadrito donde muestra qué unidades se pueden utilizar. Se puede utilizar la unidad Y, la unidad M, la unidad D. Es muy chistosa este MD, pero él dice que no se recomienda utilizar. Entonces se utiliza la unidad YM y YD. Esas son las 5 tipos de unidades que vamos a utilizar. Vamos a ver entonces. Entonces me voy a venir para acá para el resultado. Sencillo. Y me voy a ubicar ahí. Si fecha. Ya saben que no me aparece el asistente, pero sé que necesito la fecha inicial, punto y coma, la fecha final y la unidad, en este caso los años, entonces entre comillas Y. Para year, años, fecha inicial, fecha final y la unidad. Me dice que es de 39 años, ¿correcto? Vamos a ver la totalidad de meses. Entonces igual, si fecha, fecha inicial, punto y coma, fecha final, punto y coma, meses, la unidad M, cierro paréntesis, enter. Entonces mire que me arroja como una fecha. ¿Es por qué? Porque la celda tiene formato de fecha. Yo le digo, no, la necesito en número. Entonces la selecciono y le digo número. Me dice que esa persona ha vivido 478 meses. Ahora vamos a ver en días. Si fecha, abro, fecha inicial, fecha final y días de. Vuelve y sucede lo mismo, entonces le pego el formatico de número a esta. Dice que esa persona ha vivido 14.574 días. Pero entonces pasa lo siguiente, usted dice, no, yo no quiero que me diga el total de meses que ha vivido,
ni el total de días, sino que me diga que esa persona tiene 39 meses, un ejemplo, 39 años, perdón, 10 meses, 40 días, porque ese ya me dando la aproximación para el año pues entero como tal. Entonces ahí puedo hacer uso de las unidades YD y YM. Entonces nuevamente, igual si fecha inicial, punto y coma, fecha final, punto y coma, y en este caso le voy a decir que Y, este es el de meses, YM, cierro, y entonces él me dice que esta persona tiene 39 años, 10 meses. Ahora vamos a ver los días, igual si fecha inicial, fecha final y la unidad YD, cierro paréntesis, enter. Esta persona ha vivido 39 años, 10 meses, 329 días. Miren la diferencia con esta unidad M, y miren la diferencia con esta unidad D con respecto a esta de acá y con respecto a esta de acá. Aquí con M totaliza todos los meses que hay entre este año, este mes y este día con respecto a este. Lo mismo con días, mientras que aquí me especifica por qué 10 meses, porque es la diferencia que hay entre junio y abril. Si usted cuenta, y le daría 10 meses. ¿Y por qué 329 días? Porque le cuenta lo que hay del 4 de junio hasta el 29 de abril, pero de este mismo periodo de tiempo, no de toda la existencia, sino de este periodo de tiempo. Eso quiere decir que cuando aquí llegue a 365 es porque esa persona cumplió 40 años, 0 meses, 0 días, ya está en el periodo normal de celebrando sus 40 años. Entonces esa función es muy útil para ese tipo de casos. Muy probablemente ustedes la tengan que utilizar de pronto o la vayan a ver de pronto en las bases de datos que les entreguen como técnicos en administración en salud. Sí, porque ustedes están muy relacionados con todo lo que tiene que ver como caja, administración. Entonces ahí van a tener de pronto que relacionarse mucho con eso. No sé si tengan alguna pregunta, duda, inquietud antes de cerrar. Voy a volverme aquí al chat por si de pronto escriben o quieren preguntar algo. Profe, Señora. a mí esa de si fecha, pues sí me quedó como clara, pero la otra de días lab, no tanto. No tanto. Me parece que de pronto fue un poquito como rápido. Ah, bueno, listo, ya me vuelvo. Sí. Allá Profe, yo también digo lo mismo, estoy muy enredada en esa parte. en esa de días.lab. Sí, sería bueno que de pronto si puede, pues nos repitiera esa. Listo, con gusto. Bueno, vamos a ir otra vez a días.lab. Recuerden que la diferencia entre días.lab, dia.lab.intl, días.lab y días.lab.intl es el resultado que va a dar. Si hablamos de días.lab, ella lo que nos va a devolver son fechas. Y si hablamos de las días, lo que nos va a devolver son valores. ¿Qué valores? Los valores que hay entre una fecha y otra, con o sin tener en cuenta días festivos o colectivos o lo que sea, con o sin, porque ya saben que yo lo puedo tenerlos sin no tener en cuenta estos días festivos o tenerlos en cuenta. Obviamente ilegalmente eso habría que tenerlos en cuenta, pero como para hacer el ejemplo. Entonces en días.lab lo que quieren es, digamos, ustedes saben que eso suele suceder. Llegan y una persona se enferma, alguna cosa, de pronto la persona pues por su misma incapacidad médica no notifica a la empresa, pero la empresa debe tener control para pedirle a la ARL que pague esa incapacidad. Entonces digamos que esta fue la fecha en que la persona salió por incapacidad, o fecha de incapacidad, de inicio de incapacidad, un ejemplo. Esta fue la fecha de inicio de incapacidad y esta fue la fecha en que finalizó
la incapacidad médica de esa persona. ¿Eso qué quiere decir en paisa? Que este fue el día en que él dejó de ir a la empresa y tal vez hasta aquí fue que nunca lo vimos pues trabajando porque estuvo pues enfermito. Entonces lo que quieren es calcular los días que hay entre esas dos fechas para poderle remitir a la ARL o en este caso a la EPS más bien, decirle, vea EPS, fulanito de tal se incapacitó durante este periodo, realmente fueron 13 días, fueron 10 días, fueron 15 días que estuvo ausente. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo puedo hacer con días.lab. Cuando utilizo días.lab, ya saben que es una función que va a trabajar de lunes a viernes. Si en esa empresa, por X o Y circunstancia, su jornada laboral comprende desde el lunes hasta el sábado, entonces hago uso de días.lab.intl. Hagamos de cuenta con esta, dado que es el común denominador en las empresas acá en Colombia. Son muy pocas las que laboran de lunes a viernes. Entonces vamos a hacer el ejemplo y vamos a ver esta persona cuántos días estuvo ausente. Entonces igual días.lab.intl. ¿Por qué lab.intl? Porque le voy a establecer que el día de descanso de esta persona se supone que eran los domingos nomás, ¿sí? Entonces aquí me está diciendo que cuente los días que tuvo de incapacidad sin tener en cuenta estos dos festivos, aunque vuelvo y le repito, es como de manera de ejemplo, porque legalmente estos son 2 días feriados y esto se respeta o se respeta, ¿cierto? Fecha inicial, entonces yo le digo, este día fue en el que empezó la incapacidad de esa persona. Fecha final, este día. Fin de semana, esta persona descansa solamente los domingos, o sea que trabajamos de lunes a viernes, de lunes a sábado. Y aquí no vamos a tener en cuenta los días no laborables, o sea, estos festivos, entonces lo dejo ahí, cierro paréntesis, entonces él me dice que fueron 17 días de incapacidad, un ejemplo. Ahora tengamos en cuenta los dos festivos, entonces lo más seguro, hagan cuentas cuánto nos debería dar en días, si este nos dio sin tenerlo en cuenta, cuánto sería este teniéndolos en cuenta. Muy bien la respuesta de todas ustedes, días.lab.intl. Vamos a ver. Fecha inicial, salió este día incapacitadito, estuvo hasta este día, él descansa solo los domingos y estos fueron los 2 días festivos. Cerramos paréntesis, enter. Entonces tenemos 15 días. Entonces realmente él estuvo ausente 15 días. Miremos a ver si es verdad. Del 6, teniendo en cuenta que al 24. Entonces acá tenemos 6 días, 12 días, 13, 14, 15, 16, 17. Este fue el que nos dio, correcto. Ahora con los festivos, si aquí eran 17, menos estos dos, realmente él estuvo ausente 15 días. 15 días estuvo ausente. Entonces cuando yo ya paso este informe a la EPS, pues yo ya tengo un cálculo y puedo decir, fulanito de tal se incapacitó sobre estas fechas por un total de tantos días, ya pues teniendo en cuenta si hubo festivos, si no hubo festivos. Y eso suele suceder y es muy común en las empresas. O una persona llegó y, oiga, hoy no llegó fulano de tal. Y un ejemplo, y pasaran los días y el hombre vino a aparecer por allá el 13 de abril. Entonces, bueno, por nómina hay que descontarle 5 días porque este no tiene justificación de por qué se ausentó esos días. Obviamente, además de que lo echan, pues le van a reducir estos 5 días de su pago normal, o sea que su quincena ya no va a llegar de 15 días, sino de 10, porque el loco se ausentó sin decir por qué o para qué. No sé si ya sea más claro días.lab.intl. Sí, señor. Es Sí, que profe. no había entendido bien eso de que no era solamente de días, era para números de días y en el otro sí fechas. Ajá, Como tal. exacto. Este ya es cuando están calculando como eso, que venga,
fulano y sutano se van a vacaciones tal día. Bueno, dígales de una vez cuándo tienen que regresar, porque generalmente algunas empresas acostumbran como a entregar cartas. Fulanito de tal, sus vacaciones tales van a iniciar tal día, por tantos días el regreso a su jornada laboral es tal día. Entonces esta función le serviría para eso, para que usted ya le especifique a esa persona qué día debe regresar. Ya, aquí calcula uno, es los días que hay entre unas fechas específicas, y aquí simplemente me va a devolver, aquí es la fecha en que esa persona debe reiniciar sus labores después de haberse tomado un periodo vacacional. Eso es lo que sucede ahí. Listo, entonces ya no hay más dudas con eso. No, profe. Bueno, perfecto. Entonces ahí terminaríamos. Recuerden que ese archivo lo encuentran ahí en la plataforma por si lo quieren descargar, pues para, bueno, de igual forma hay que descargarlo para que hagan el ejercicio, para que ustedes ya ahorita les explico en la plataforma que deben subir como evidencia, pues para poder generar el proceso pues de emisión de juicios evaluativos en el caso de ustedes. Bueno, lo otro que vamos a ver tiene esencia en las funciones estadísticas. Funciones estadísticas. Estas funciones también son funciones muy importantes frente a decisiones que usted puede tomar en un análisis de datos, en un informe que deba presentar. Entonces, dentro de las funciones acá también se incluyen las matemáticas y trigonométricas. Si nosotros nos fuéramos a revisar todas las funciones estadísticas, pues encontramos una gran variedad más bien de funciones estadísticas, pero realmente no todas aplican para su campo laboral. Lo mismo sucede con las matemáticas y trigonométricas. Yo, por ejemplo, de nada me serviría yo ponerme a explicarles a ustedes la función estadística de un ejemplo del coseno o de la tangente, cuando eso pues realmente no tiene nada que ver con el perfil de ustedes. Entonces las que vamos a ver aquí pues están encaminadas como a ese tipo de perfil. Además que son funciones muy generales que se pueden llegar a utilizar en cualquier momento. Entonces vamos a iniciar con la función contar. ¿Qué hace la función contar? Pues vamos a mirar aquí a ver qué nos dice contar. Y nos dice, cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. Eso hace contar. Cuenta en un rango, el que usted seleccione, aquellas celdas que contengan números. Se supone que la respuesta que nos debe dar ahí es 6. Ahí nos dio 6. Vamos a evaluar. ¿Esta será que la cuenta? Esta celda de acá. Sí, claro. Claro, porque tiene un número. ¿Cuál? No me importa, pero tiene un número. Esta también. Esta también. ¿Será que esa me la cuenta? No, No, porque es una celda vacía. Esta sí. no tiene número. Exacto, no tiene número. Esta no, porque tienes un texto. Esta tampoco. Esta sí que tiene un número. Esta no me la cuenta porque a pesar de tener un número, es un carácter alfanumérico. Tiene letras. Exacto. Y el hecho de que ya tenga letras y números no es un número como tal. Yo no podría hacer una operación aquí matemática donde yo le diga súmeme AR45 más 80. Eso me va a generar un error, ¿cierto? ¿Y un error por qué? Porque él no interpreta este dato. Él no interpreta este dato. Interpreta este como dato numérico, pero ahí no me está dando 125 AR. No. Entonces ese es la situación. No la va a contar. Esta no la cuenta y esta no la contaría. Ahí tenemos los 6. Para eso sirve contar. Mire, ¿para qué me podría servir? Entonces pasa o sucede lo siguiente. Ustedes de pronto pueden tener una base de datos muy grande y digamos que en la columna A estaban los nombres de los proveedores o de los clientes o de los pacientes. En el documento de identidad, y usted en el listado tiene digamos 375 personas o pacientes, y a usted le dijeron que validara esa base de datos porque
al parecer habían unos pacientes que no registraban su documento de identidad. Pues a ojo a veces es muy difícil, aunque usted con filtro, que después lo vamos a ver, usted podría simplificar eso también. Para eso podría usted utilizar el contar. Cuénteme de todos los registros de las cédulas, cuénteme cuáles son números. Entonces en este caso, digamos, eran 385 pacientes, le dio 382. Quiere decir que de ahí para arriba hay dos que de pronto no digitaron el documento de identidad. Entonces le serviría en este caso, estoy colocando un ejemplo porque eso se podría aplicar para otras cosas. En este ejemplo, ya usted identificó que hay 3 pacientes que no tienen digitado el número de documento de identidad. Pasémonos a contar punto blanco. Vamos a mirar, ahí yo creo que ustedes ya están definiendo para qué sirve contar punto blanco. Contar punto blanco. Cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango especificado. Miren, contar punto, pilas. Porque a veces lo pegan, contar blanco, y eso no se llama así. Contar punto blanco. ¿De quién? De este rango. Cierro mi paréntesis y me dice que son 3, ya saben, él va a contar las celdas que se encuentren vacías completamente. Pilas, que vacío no significa que tenga un 0, pilas, está vacío, y vacío es diferente de 0. Listo, está vacío. Listo, ahí me dio 3. Contar punto blanco. Vamos a mirar contara, ya vemos estas dos. Contara, vamos a ver qué hace contara. Igual contara cuenta el número de celdas no vacías de un rango. No vacías. Voy a seleccionar acá. Vamos a ver cuánto me da. Me dice que 8, correcto. 1, 2, no está vacía, no está vacía, si está vacía, no está vacía. ¿Esta la cuenta o no la cuenta? Sí. Sí, porque No. muy bien, sí la debe contar, porque es una celda que no está vacía, entonces sí la debe contar. Esta también y esta también, ahí nos daría los 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahí nos da los 8. Entonces contara lo que hace es que nos cuenta las celdas que no estén vacías. A él ya no le interesa si son números, si son letras, si son alfanuméricos, no, a él no le interesa, lo que le interesa es que tenga algo. Si no tiene nada, pues no lo contabiliza. Ahí tenemos. Ahora sí nos vamos a devolver a contar puntos, sí. Una función, dígame, ¿van a hacer alguna pregunta? Bueno, vamos a mirar contar puntos, sí. Cuando está como el punto sí, cuando aparecen nuevos puntos sí, punto conjunto, significa que aquí se necesitan argumentos. Argumentos. Cuente si se cumple tal cosa. Cuente si hay tal cosa. Eso es el contar puntos sí. Lo mismo les va a pasar aquí. Cuente si hay esto y hay esto y hay esto. Ya es porque hay 2 o más valores. Este solito es cuando solamente me están pidiendo un argumento. Y este de aquí es cuando yo tengo 2 o más argumentos. Vamos a mirar el primero, contar puntos sí. Entonces me dicen, ¿cuántas veces se repite en el inventario el zapato R4? Entonces si yo vengo y miro, acá está una vez, 2, 3 veces. Se está repitiendo y eso suele suceder cuando estamos haciendo conteos, estamos haciendo un inventario, un análisis de datos. A veces por error repetimos. Entonces aquí vamos a descubrir cuántas veces se repite cierto elemento. Entonces vamos a llamar a la función contar puntos sí. Entonces en contar puntos sí me solicita el rango y el criterio. El rango es las celdas donde se relaciona ese criterio que yo voy a establecer. ¿Quién sería en este caso el rango? ¿Quién sería el rango en este caso? El producto de inventario. Muy bien, el producto de inventario. Entonces para mí este es el rango. Punto y coma. ¿Quién es el criterio? ¿Qué es lo que yo quiero contar allá? ¿Cómo, perdón? Las veces que están repetidas. Las veces. ¿Quién? ¿A quién estamos buscando para que nos diga cuántas veces está repetido? ¿Quién es ese Al criterio? zapato Muy R4. bien, como eso es un texto, va entre comillas. El zapato R4.
Eumiri, ¿no me afectan las mayúsculas, no me afectan las minúsculas? No, no hay problema. ¿Qué le afectaría a las tildes? Que usted de pronto aquí esté buscando al zapato sensación y lo coloque sin tilde, eso sí le afectaría. Entonces le estoy diciendo, en este rango, búsqueme esto. Búsqueme cuántas veces se repite zapato R4. Vamos a darle enter y correcto 3. Ahí tenemos criterio, perdón, rango y criterio. Correcto. ¿Qué pasaría si en la base de datos, por ejemplo, zapato R4 tiene un espacio al final? ¿Cree que lo contabiliza o no lo contabiliza? No. Vamos a ver. No, antes me lo descontó. Entonces miren qué problema hay cuando ustedes por error, eso se llama error de digitación. Cuando ustedes por error se acostumbran a digitar algo en Word, en Excel, y cuando finalizan siempre utilizan un espacio. Eso es un error garrafal, porque para Excel ese espacio, para nosotros eso es una bobada, pero para Excel, mire que ahí alcancé a seleccionarlo, para Excel eso es un carácter. Entonces imagine que usted estuviera entregando un análisis y por esa bobadita del espacio no le diera con exactitud esto. Entonces ahí es donde nos toca utilizar las funciones de espacios para quitar los espacios o de mayús para poner en mayúscula, pero mire que ya me empiezan a complicar. Entonces contar puntos sí, eso es lo que me permite contar en un grupo de datos un elemento específico, uno, no más un hito, ni dos, ni tres. Para eso está la otra función que ya vamos a ver. ¿Alguna pregunta con contar puntos sí? ¿Preguntas no hay? Bueno, vámonos a contar puntos y punto conjunto. Entonces mire lo que me pide. Miren que aquí ya hay dos variables. ¿Cuántas veces se encuentra el zapato doble X en el almacén zona occidente? Me están diciendo vaya y busque este zapato. ¿Cuántas veces? Pero siempre y cuando ese zapato se repita en la zona occidente. Este no me lo va a tener en cuenta, pero este sí. Y este sí porque cumple con los dos argumentos. El zapato XX y la zona occidente. O sea que aquí me debe dar 2. Vamos a ver. Entonces, igual contar punto sí, punto conjunto. Mucho cuidado, mire que aquí de una me pide el rango del criterio 1, para luego pedirme el criterio 1. Y si yo continúo, ya me va a pedir el rango del criterio 2 y el criterio 2 y así sucesivamente. Rango del criterio 1, ¿cuál creen ustedes que debería ser? ¿Cuál creen ustedes? Zapato doble X. Muy bien, entonces el rango es donde están los productos. Listo. ¿Cuál es el criterio? Entonces allá me dijeron zapato doble X. Listo. El rango primero, cuando habla de rango, es algo como esto que ustedes están viendo aquí. Punto y coma. Ahora, ¿quién será el rango de criterios 2? Rango de criterio 2. Sería todo el rango del almacén de la zona y occidente, Muy creo. bien. Entonces el rango sería esto, rango de criterio. Muy bien, rango de criterio. Y el criterio, muy bien, occidente. Cierro comillas, cierro paréntesis. Vamos a ver, todos correcto. ¿Qué creen ustedes si yo hiciera esto? Pónganle cuidado. Coloqué primero almacén, occidente, producto, zapato XX. ¿Me da o no me da?
Venga, yo miro en el chat porque me imagino que el chat me lo llenaron de... Le da de humir, le da... está súper lleno el chat. Profe, de pronto no, porque cuando especifica ahí dice que primero rango del criterio uno y luego especifica que el otro, a no ser que sea como el orden del producto de los factores no altera el producto, no sé. Uy, qué bien. El orden de los factores no altera el resultado. Muy bien, aquí a él no le importa el orden, porque él viene y busca primero acá, de C3 a C13, y busca occidente, encontró aquí, encontró aquí. Ahora pasa para acá, B13 de B3 a B13, y busca que sea zapato de X. Ya había encontrado este. Este es, sí, uno. Busca el otro occidente. ¿Es zapato de XX? No, no lo cuenta. Busca este. Así es. Entonces le va a dar lo mismo. Muy bien. El orden de los factores en este caso de este tipo de función no altera como el resultado. Muy bien, mire que no pasaría nada si empiezo con este y empiezo con este. Errores comunes, errores comunes. Silencien ahí el micrófono, porfa, que hay un fondo allá. Silencienlo. Errores comunes, vea, sucede esto. Es muy común que le suceda, qué pecado. Hacen todo bien, pero se enredan en cosas muy sencillas. Por ejemplo, llegan y seleccionan este rango de criterio 1 y van y colocan, por ejemplo, esto. Y van y seleccionan este. Aquí me faltó cerrar las comillas, mire que no me colocó colores. Y van y colocan. Entonces ya de una, ya hay un error, porque mire lo que están seleccionando en este rango. Esto. Y le está diciendo que en ese rango busque la palabra occidente. Ahí está la palabra occidente. No, entonces por defecto yo sé que eso me va a generar un error, me va a decir que es 0, porque él no encontró aquí ni occidente y no encontró aquí al zapato de XX. Entonces no es que hayan hecho mal el proceso, utilizaron los criterios de forma incoherente. Entonces si yo selecciono este rango, debo ser coherente con el criterio de lo que estoy seleccionando. Aquí en este caso sería el producto XX. Y este rango debe ser coherente con lo que estoy buscando, que en este caso sería occidente. Y ahí tampoco me dio. Aquí producto. Perdón, es producto. Nadie me dijo. Me dejaron que perdiera el tiempo. Zapato XX. Pero yo sí lo pensé, pero pues yo no le dije nada porque como lo colocó abajo en occidente también, pues. Y aquí tampoco me dio. ¿Por qué? Ayuda. Porque hay un error ahí en occidente. ¿Por qué qué? Claro. Occidente le falta una E. Muy bien, porque lo escribí mal. Occidente. ¿Sí ve? Miren lo ortográfica, la ortografía o la semántica o la sintaxis, miren todo lo que interfiere en eso. Muy importante. Ajá. Aquí mire ¿qué creen que pasaría si yo después de XX coloco aquí un espacio? ¿Ahí pasa algo o ahí sí no pasa nada? No pasa nada. No pasa nada. Vamos a ver. Pasó mucho. Este carácter que usted dejó aquí es como si usted lo hubiera dejado aquí. Ahí sí me contaría este porque le dejé ese espacio, vea. Tampoco. Sí, ahí está el zapato de X. Pero no es del occidente este. Mire que ahí sí me lo contó. Porque también tenía ese espacio. Entonces mucho cuidado con esos espacios. Eso es un error pero común y garrafal en esas bases de datos cuando hacen eso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con contar puntos y punto conjunto? No, profe. ¿Vamos bien? No, pero todo muy claro. Bueno, vámonos a contar, allá la vimos, vámonos a Max, facilísima. Me recuerda, ahí deben estar pensando las niñas, me recuerda el nombre de mi amor, Maxi. Max, facilísima. ¿Cuál es la caja con mayor existencia?
Entonces, de esto necesito saber cuál es la que más tiene. En este caso, por lo que veo a ojo, el 90. Entonces ahí llamo a max, el valor máximo. ¿De qué? De todo esto. Listo, valor máximo. Mucho cuidado, error garrafal. Que dentro de maxi coloquen, de max, perdón, coloquen un rango donde haya valores de texto. Aquí él no va a ser capaz, vea. Él no puede ir a mirar centro, centro, sur, occidente, sur, norte, occidente, norte, centro, occidente, centro. ¿Quién es el mayor? No. Él lo tiene que mirar desde datos numéricos. Entonces ese es un error muy común. Vea, yo lo hice bien y eso no da. ¿Qué piedra? No, la piedra fue que usted seleccionó lo que no era. ¿Sí? Otra vez seleccioné lo que no era. Ahí sí dio. Ya. Listo, 90. Ahora nos vamos a ver la otra, min. Ya todos saben para qué sirve min. Caso contrario, ¿el qué? El mínimo. Entonces min, abro paréntesis, ¿de quién? De estos. Búsqueme el dato mínimo de esos valores. Ahí lo tienen, 10. Correcto. Promedio. ¿Qué es el promedio? Matemáticamente o trigonométricamente o estadísticamente es la suma de unos valores dividido la totalidad, el conteo de esos valores. ¿Cómo así? Es sumar este más 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 este dividido. ¿Cuántos valores hay acá en este caso? Hay 11. Entonces es la suma de estos valores dividido 11. Que fueron 5, eso era como en el colegio. Bueno, ahí le voy a dar las notas para que me diga cuál es la definitiva. 5, 3, 1, 5 y 4. Entonces usted sumaba dividido, le dieron 4 notas, entonces 4. Y ahí usted sabía si había ganado o perdido la materia. En este caso, promedio hace lo mismo. ¿Cuál es el promedio de los vendedores? De la edad de los vendedores. Entonces igual, promedio, y le digo de este rango. Y listo. Entonces él me dice que es 28,90. Pues ya si ustedes lo aproximan, obviamente pues le va a dar 29 porque le quitan los decimales. ¿Sí? Ayer una compañera de la cárcel me decía, Umir, mucho cuidado porque en el sistema de análisis que nosotros hacemos hay unas normas frente a los valores decimales. Y yo le decía, correcto. ¿Sí? Esto, por ejemplo, para una entidad financiera, una entidad de seguros, de pronto hasta la misma EPS, la ARL, esto es muy delicado, eso no se pueden ir aproximando así de alegría, ¿sí? Pero bueno, ya les explicarán las reglas, que cómo pueden aproximar, cómo no. Pero realmente aquí si yo aproximo me daría 29 años, ahí está bien, porque uno no dice, ¿cuál es la edad suya? No, yo tengo 15,8, no, 15 años o 14 o 16 y punto. Promedio punto sí. Entonces ya volvemos a ver ese punto sí. Cuando vemos el punto sí es porque nos están pidiendo un criterio o un argumento. Nos están diciendo que lo haga bajo cierta condición. Vamos a ver. ¿Cuál es el promedio de edad de los empleados que pertenecen al departamento de compras? Miren. ¿Cuál es el promedio de edades de los empleados que pertenecen al departamento de compras? O sea que él tiene que ir a hacer tiene que ir a hacer tiene que ir a hacer solamente esos. ¿Cuánto debería darle? Dice que promedio 31, miremos a decir verdad, más 31. La suma va a 93 dividido 3, 31, correcto. Eso nos debería dar. Entonces necesitamos promedio punto sí, porque nos están pidiendo un argumento. Pilas, mire lo que nos piden acá, 3 criterios. El tercero es opcional, dependiendo si la función o los elementos que estoy colocando en el rango no cumplen con la condición de realizar el promedio. De lo contrario, ese campo, además de ser opcional, se vuelve obligatorio. Y en este campo hay que utilizar los 3. Ya les voy a explicar por qué. ¿Quién sería el rango ahí? Miren a ver para que me digan. ¿Quién sería el rango? Las edades. Las edades. ¿Quién me dice de pronto otra cosa?
El Nombre de departamento. empleado. Los nombres. No, la edad. ¿Qué es departamento, En profe? este caso, el criterio que voy a definir para que él me saque el promedio es los que pertenecen a compras. Entonces, en este caso, el rango es el departamento. ¿Quién es el criterio? Profe, pero entonces ahí estaría como al contrario de lo anterior, Muy bien. de la función contar, Contar sí. puntos, sí, claro, es totalmente diferente. Por eso es muy importante definir Pues me refiero a que el criterio en esa era lo lo que que se se quería necesitaba ver contar. como diferente. Exacto, por eso mire, Sí. mire que usted misma lo está diciendo. La una es contar, la otra es que voy a hacer un promedio, voy a hacer una operación aritmética. Entonces ahí ya los argumentos se Ajá. me van a cambiar. Entonces aquí yo le estoy definiendo el rango porque él tiene que venir a validar quiénes son los de compras para que ahí sí venga y haga el promedio de esto. Mientras que en el otro yo le hubiera podido decir cuántos vendedores hay de compras. Entonces ahí sí le decía esto, compras y picos y chao, y ya me decía que 3. Pero como estoy haciendo una función aritmética, ¿sí? Entonces cambia ahí. Entonces, ¿cuál es el criterio? Compras. Y ahí sí tengo que utilizar rango promedio porque ahí sí son las edades las que él va a venir a sumar y a dividir, las que va a venir a promediar. Y en este caso me da 31. Uy, mire que eso es un poco decimal y usted no se asusta, simplemente los quita con la herramienta y ya. Listo. Entonces miren cómo cambia una función de otra. ¿Sí? Entonces le dije, el rango es el departamento en este caso. ¿De qué? De compras. Vaya y haga el promedio de estas edades. ¿Cuándo este se podría volver opcional? Voy a colocarles un ejemplo. Aquí, promedie las edades superiores a 35 años. Mire la diferencia del ejercicio. Promedie las edades superiores a 35. Entonces, si yo me vengo para acá, esta la va a tener en cuenta. Esta no, porque son superiores. Ah, pero solamente sería ese. Cambiemos el coso. Cambiemos el dato. Digamos que sean superiores a 25. Porque hay muy poquitas mayores a 35. Promedie las edades superiores a 25. Esta la promedia, esta no. No es mayor de 25, esta tampoco, porque deben ser mayores a 25. Esta y esta. Las únicas que no me tendría en cuenta son estas. ¿Cuánto debe darme? 30,8. Eso debe darme. Entonces, en este caso, mire que la función se va a comportar diferente. Aquí miren lo que va a hacer en la función. Igual promedio punto sí. Rango. Aquí, ¿cuál sería el rango? Los empleados, los departamentos o las edades. Ahí en ese rango, ¿quiénes serían? Las edades. Muy bien. Ahí en ese ejemplo solamente son las edades. Criterio A, que sean mayores a 25. ¿Necesito el rango promedio en este caso? No, porque ya está aquí. Él ya aquí con esto, él ya puede sacar el promedio. Entonces ahí donde este argumento ya se vuelve ahí sí opcional, mientras que aquí sí era obligatorio que lo utilizara, porque él no era capaz de coger aquí compras más compras más compras dividido 3. No le va a dar nunca nada. Mientras que se tenía que venir para acá para que ahí sí cogiera hastes de compras 40. Más hastes de compras 30, más hastes de compras 23, total igual dividido 3. Aquí ya el rango, mire que le dijeron promedie las edades, a usted no le están hablando ni del departamento ni del empleado, son las edades. Entonces el rango sería las edades, el criterio que sea mayores a 25, ya no se necesita rango promedio porque ya aquí está seleccionado lo que él tiene que ir a venir a operar. Ya ahí dio 30,889. Si yo aproximo eso, pues me daría más o menos 31. Listo, miren la diferencia de los dos argumentos cuando son opcional este tercero y miren la diferencia cuando aquí sí necesito los 3. Vámonos para la siguiente.
promedio punto sí punto conjunto. Lean primero el ejercicio y piénsenlo en su cabecita qué tiene que ir a venir a hacer. Entonces voy a llamar la función promedio punto sí punto conjunto. ¿Por qué? Porque es que me tiraron dos argumentos: ventas y la zona sur. Si me hubieran dicho que no más ventas, promedio punto sí. Si me hubieran dicho que no más la zona sur, promedio punto sí. Pero me juntaron estos dos argumentos, promedio punto sí punto conjunto. Y pilas, mire lo que él pide de una. Miren lo que pide de una. Por eso es tan importante este asistente. Porque el asistente es el que me dice qué debo utilizar. Miren lo que les está pidiendo. ¿Quién es el rango promedio? ¿A quién le vamos a sacar ese promedio? A las edades. Exacto. O sea que el rango promedio de una inicialmente es este. Los datos que él va a venir a promediar. Ahora sí, punto y coma. ¿Cuál es el rango criterio 1? ¿Cuál creen ustedes que podría ser el rango criterio 1? Nombre de empleado. ¿El nombre de qué? El departamento. Puede ser, muy bien. Departamento. Podrían empezar con departamento. ¿Hay algún problema si empezamos con almacén? No, recuerden que el orden de los factores ahí no altera el resultado de esto. Entonces, arranquemos como por orden. Departamento, muy bien. Punto y coma. ¿Cuál es el criterio 1 de eso que ustedes acabaron de seleccionar? ¿Cuál es el criterio? Sur. Sur. Compra. Mi profesor. ¿Ustedes qué acabaron de seleccionar? No, compra. El No departamento. compra. En este caso, ¿cuál es? Ventas. Del departamento que ustedes acabaron de seleccionar, el criterio en este caso es ventas. Ahora, rango criterios 2. Nos falta la zona. ¿Qué nos falta? El criterio. ¿Cuál sería el criterio? Sur. Muy bien, sur. Ya. Entonces, rango promedio, lo que él va a venir a sumar y a promediar. Rango criterio 1, en este caso quise seleccionar el departamento. ¿Cuál sería el criterio? Pues ventas, ahí no podría colocar sur porque no tendría nada que ver lo que seleccioné con lo que estoy colocando de criterio. En este caso, ventas. Porque le dijeron que el departamento de ventas, no le dijeron que el de compras. ¿Cierto? Si hubiera sido el de compras, pues simplemente cambio ventas por compras. Y el rango de criterio 2 sería este. ¿Y cuál es su criterio? En este caso, la zona sur. Enter me da 26,5. Si va próximo, más o menos me va a dar 27. Está correcto. Entonces ahí tenemos promedio punto sí, promedio punto sí punto conjunto. Hasta ahí más o menos entendido. Sí, profe. ¿Alguna pregunta de alguna o de alguno? No, señor. Vamos a ver. Aquí solamente hablan las mujeres. Los dos caballeritos son pero súper silenciosos. No sé si Andrés se pudo conectar al fin o no pudo. No pudo como que volverse a conectar a Andrés. Bueno, listo. Vámonos para potencia. Potencia pues es una función sencilla, realmente yo creo que muy poco utilizada, pero para que la conozcan. Acá me dicen, obtenga el resultado de la potencia de estos dos valores. Entonces muy sencilla. Igual potencia. ¿Quién es el número? Este, punto y coma. ¿Quién es la potencia? Este, enter. Ahí me dio esto. ¿Qué es eso? Eso es como cuando nos colocaban en el colegio lo siguiente. Aquí nos están diciendo 3, 5, 2, 10. Eso era como cuando nos colocaban esto.
Eso es una potencia. Y qué pena por la como escribo, pero esto es difícil. Y más para el Parkinson peor. 2 a la 10, 3 a la 5. Eso es una potencia. Entonces lo que él hace es 3 por 3 por 3 por 3 por 3, 5 veces. 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 10 veces. Entonces yo simplemente ya arrastro acá. O si yo lo quiero de la otra forma es 3 gorrito. Eso lo llaman el gorrito a la 5. Y va a dar lo mismo. Si lo vieron, dio lo mismo. Si no me acuerdo de qué es el gorrito, entonces utilizo la... Aquí 2, bueno, igual 2 gorrito a la 10. Así es como se representaría en Excel. Y eso va a dar lo mismo, 1024. Ahí está. Nos vamos a producto. Producto es una multiplicación. Es como si usted llegara y dijera este por este. Profe. Sí. Qué pena, es que yo lo estoy haciendo a base como usted lo va haciendo y qué pena, no vi la parte cuando usted estaba explicando la de potencia. Ah, bueno, la de potencia simplemente utilicé la función potencia de este número, punto y coma, la potencia. Esa es una opción. Si se acuerda de la función. O la otra es que lo haga manual y es 3 o colocar esta celda, gorrito, que es la potencia de este número y también sirve así. Enter y ya, mire que le va a dar lo mismo. Porque este gorrito, Así, profe, ya me dio. eso, este gorrito es lo mismo como si estuvieran utilizando la función potencia. Aquí no dio nada porque acá no hay números, pero si colocara esto, ahí sí me va a dar. Listo. Bueno, Producto es simplemente la multiplicación, pero aquí lo vamos a hacer con la... Aquí eso sería manualmente. Da 45, pero si yo lo quiero hacer con la función producto, simplemente selecciono el rango y me tiene que dar lo mismo. Ahí está. Una multiplicación. Ahora nos vamos a suma, más fácil todavía, suma. Ustedes tienen unos valores allá que tienen que sumar, todos los pagos de las IPS, todos los pagos de pronto de los clientes por particular y tienen que entregar la caja. Entonces se paran ahí y desde inicio pueden darle a esta herramienta autosuma. El de una abre la función suma de este rango, le dan enter y ya. O ustedes manualmente digitan suma, paréntesis, le dicen que lo sume todo esto y ya. Esa es muy sencilla, suma. Listo. Ahora pasamos, estas son matemáticas y trigonométricas. Ahora nos vamos a ir a esta función sumar puntos. Sí, mucho cuidado. Esta se llama suma. Y esta se llama sumar puntos. Sí, son diferentes. Suma y sumar puntos. Sí. Porque a veces me dicen, Eumir, mira que no me quiere dar. La colocaron así. Y mire que no aparece ni el asistente. Esa no es como si fecha, no. Esta es sumar punto sí. Entonces aquí le dice, vea, sume el total de peras. No más, no me sume todo eso. El total de peras. Entonces en este caso, como tiene un argumento, sumar punto sí. Rango. ¿Qué creen que es el rango? Es muy parecida a promedio. A promedio punto sí. ¿Cuál creen ustedes que sería el rango? Miren a ver. ¿Dónde están las peras? O sea, frutas, todo esa... Muy bien. ¿Dónde están las frutas? Punto y coma. ¿Cuál sería el criterio? Peras. Muy bien. ¿Y cuál sería el rango suma? La cantidad. La cantidad. Muy bien. Sume por favor lo que está debiendo la IPS San Rafael de Maraya o San Rafael. Sume lo que está debiendo la IPS San Carlos. Sume lo que está debiendo la IPS, un ejemplo, Salocop. Sume la... Entonces esa sería la que ustedes utilizarían. En este caso 401, miremos si es verdad. Peras, peras, peras,
peras, eso da 401, ahí está correcto. Total manzanas, igual, sumar puntos y... ¿Quién es el rango? Las frutas. Otra vez las frutas, muy bien. ¿Quién es el criterio? Manzanas. Muy bien, vamos bien. Punto y coma, ¿quién sería el rango suma? Los valores. Ahí se necesitaron los tres argumentos. Muy bien. Y sume las ventas solamente del 3 de enero del 2019. Entonces, sumar puntos sí. Ahora, ¿cuál sería entonces el rango de ahí para esa fecha? El día. Peras, manzanas. No, aquí mire que ya es diferente. Ventas del día del 3 de enero del Los 2019, los días, muy bien. Aquí los días. ¿Cuál sería el criterio? Entonces, como es una fecha, se coloca entre comillas y muy bien, y se coloca así: 03-01-19. Eumir, eso sí va a funcionar sabiendo que acá dice enero. Sí, porque lo interpreta que aquí estamos hablando que este es el mes 01, enero. Entonces ahí no habría problema. ¿Y quién sería el rango suma? Pues en este caso las cantidades. Cierro paréntesis, enter. Y él me dice que en ese día se vendieron 144. Miremos a ver si es verdad. Estas son las dos ventas del 3 nomás, vea. Que la otra. 83 y 61, 144, correcto. Entonces ahí está. Ese sería sumar puntos, sí. Ahora vamos a mirar sumar puntos y punto conjunto. Muy parecida a promedio puntos y punto conjunto. Mírenlo aquí. Acá estaría otro sumar puntos sí, que ya lo saben hacer. Vayan analizando ese de sume las ventas de perfumería y que hayan tenido descuento, con descuento. Van analizando eso a ver cómo sería. Entonces dijimos que era un sumar puntos y punto conjunto. Entonces vamos a ver, vamos a tratar de resolver ese. Que ese digamos es como el más difícil, difícil entre comillas, porque mire aquí ya le están pidiendo tres argumentos: perfumería, contado y vendedor Marta. Aquí dos, perfumería y con descuento, pero vamos a hacer es este. Ustedes ya tratan de resolver los otros. Igual sumar puntos sí, punto conjunto. Pilas, rango suma. ¿Qué será el rango suma? La sección. Mírenlo aquí. Rango suma, rango criterios 1, criterio 1, rango criterio 2, eso se va así. Perfumería con descuento. Entonces, ¿quién será el rango suma? Rango suma. Era como cuando nos decía rango promedio. La venta. ¿La qué? Las ventas. Muy la bien, venta. el rango La suma, de ventas. el rango suma son las ventas. Él ya sabe que ahí es donde va a venir a sumar. ¿Sobre qué va a sumar? Entonces ahorita sí, rango criterios 1. ¿Cuál podemos seleccionar ahí? Perfumería. La sección, muy bien. Entonces el rango del criterio 1 sería la sección. ¿Cuál sería ese criterio de lo que acabé de seleccionar? Perfumería, y si va. Exacto, perfumería. ¿Allá estaba con tilde o sin tilde? Con tilde de Con más. tilde. Entonces hay que colocarlo, porque si lo colocan sin tilde no les va a dar. Listo. Rango criterio 2. Con descuento. ¿Cuál será? Ya iba la columna del descuento. Muy bien, ahí iría la columna del descuento, correcto. Hasta donde va nomás, muy bien. ¿Y cuál sería el criterio para decir que tienen descuento? Analícenlo a ver bien. Entonces sería mayor a 1. Qué bien, por allá dicen. Pues si dicen que es con descuento, es porque le tiene algún valor diferente de cero.
Entonces allá dijeron mayores a 1. ¿Al 1 qué? ¿Cómo están? Muy 1%. bien, si aquí hay porcentaje, yo lo tengo que colocar ahí. Porque ese fue el criterio que utilicé. Porque si yo veo que hay un valor que sea mayor a 1 es porque le colocaron descuento. Si yo veo aquí 0, ¿será que tiene descuento esta persona? No, no tiene, no tiene, no tiene. Entonces voy a colocar a 1. Cierro el paréntesis, enter. Entonces él me dice que la sumatoria es de 101,60. Vamos a ver si es verdad. Vamos a seleccionar los de perfumería y vamos a ver cuáles aplican para el descuento. Esos serían todos. Vamos a mirar este. ¿Este tuvo descuento? Sí, Sí, profe. entonces profe. voy a sumar este. ¿Este tuvo descuento? Sí, Sí. lo sumo también. ¿Este tuvo descuento? No, profe. No, profe. Ese no lo sumo. Entonces sumé solamente estos dos. Había más, a ver, no y no. Solamente fueron 56 y 45,60. Eso da 101,60. Correcto. Pero quiero que probemos lo siguiente. Estos dos últimos no. Pero usted de esas enredadoras y le dijo, no, y era un man que la estaba atendiendo, vea, no, bizcocho, hágame el descuentico que vea, que estoy muy apretada. Entonces el man le dijo, bueno, le voy a dar poquito, pero le voy a dar un descuento del 0,5%. Se supone, aquí voy a aumentar decimales para que se vea. Se supone que entonces ya me debería sumar este que tuvo y este poquito, pero ya tuvo descuento, ¿sí o no? ¿Este no tiene descuento o sí tuvo descuento? Sí, Sí, profe. Sí, entonces me profe. tiene que sumar este. Poquito, pero lo tuvo. Vamos a ver cuánto debería darme. 110,10. Y mira lo que pasó acá. Siguió sumando nomás los de arriba. ¿Qué me pasó en la función entonces? ¿Qué me hace falta? Ah, ya. Porque entonces ahí dice mayor a 1, entonces no podría ser mayor a Si no 1. mayor a qué. Mayor a punto 0,5. No, porque qué tal que le den el descuento del 2, del 0,2. Ah, Del bueno, cero eso. mayor Entonces, ¿mayor de qué? Por ahí lo dijeron. de cero, profe. Mayor de 0, muy bien. Cuando sea mayor de 0, sea 0,1, ya es mayor que 0. Cuando sea 0,2, ya es mayor que 0. Perfecto. Ahí sí dio 110,10. Porque ahí sí tuvo en cuenta ese valor. Pero muy bien lo que ahorita aportaron. Ya, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Porque mire, el descuento fue muy chichipato, pero por lo menos tuvo descuento. Ya. Entonces miren cómo se resuelve un tipo de función ya con dos argumentos. Ustedes ya tratan de resolver el de tres argumentos, perfumería, contado, Marta. Aquí ya es más fácil porque está contado y vendedor y la sección obviamente. Listo, y ahí terminaríamos todo lo que tiene que ver con funciones estadísticas y matemáticas y trigonométricas. Miren que eso a veces suena como muy exagerado, pero en definitiva no son tan complicadas, ¿sí? Ya es de cacharrearlas, por allá lo dijeron ahorita. Entonces ya es de cacharrear, de hacer el ejercicio, de volver a ver este video, de pronto usted devolverse, tratar de hacer el ejercicio, porque es la única forma que usted puede entender y puede realizar eso. Y que me pregunten cada vez que nos toque clase. Listo, ahí ya resolvimos. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. lo primero que usted resolvió ahorita de lo de las fechas, en esas funciones, ¿ese cuál es el archivo? Ese archivo, creo que no se los he subido. Tiene toda la R porque usted está en la plataforma. Sí, pero entonces yo no sé si es alguno de esos que aparece ahí de No, se llama función, así, función fecha de y función hora. texto 3, porque yo mire, el 3 era el que estábamos viendo la semana Exacto, pasada, sí. y este no es el 4, ese no era el 4, Claro, el de no, es el que texto acabamos de 3, es ver. no, es función fecha y hora se llama así. Déjame, yo miro aquí y si no ya le subo el archivito ya mismo. Entonces en ofimática, alfabetización informática, voy a mirar acá los archivos y si no ya se los subo.
Usted tiene toda la razón, no he subido ese. Aún así voy a actualizar este porque ese que ustedes tienen allá no tiene estos últimos archivos. Entonces yo me voy aquí a datos, memoria, Excel material, funciones estadísticas. Gracias, ahí significa que estaba muy bien, muy juiciosa ahí mirando eso. Le subo el de fecha y hora. Y fecha y hora, estadísticas, fecha y hora y ya. Sí, esos eran los que había que subir. Correcto. Ahí ya le quedan. Nosotros vimos texto en columnas. ¿Vimos esa función de texto en columnas o no? No alcanzamos. No, señor. Listo, eso es muy importante, entonces ya lo vamos. No sé si tengan preguntas hasta ahí. Profe, Dime. qué pena, es que a mí en la que acabamos de hacer, en las últimas dos, sumar.si, sumar.si.conjunto, esas dos últimas no me las muestran, solo me muestra hasta sumar, que Claro, ya, por eso lo que- entonces tienes que cerrar ese archivo, eliminarlo y volver a bajarlo porque claro, yo no lo había actualizado, ya se lo acabé de actualizar. Entonces ya cuando vuelvas a descargar ese archivo estadísticas 1, ahí ya va esa actualización. bueno, pero muchas gracias. Listo. Bueno, entonces vamos a ver, va a pegar un poquito un regreso, pero esas herramientas son muy útiles para ustedes, que tienen que ver con las funciones de texto. Entonces, ustedes ahí van a encontrar este archivo funciones de texto 4, esperen, yo lo abro a ver si es ese, si estoy correctamente ubicado, sí, correcto. Funciones de texto 4. Entonces pasa y acontece que cuando ustedes están trabajando en las EPS, en las IPS, en lo que ustedes tienen que ver con su perfil en alguna empresa, hay veces que el software que están trabajando allá, ese software digamos que exporta la información de los pacientes o de los médicos o del personal administrativo, exporta la información como me pasó acá, miren que aquí en esta sola celda está el documento de identidad, el nombre y los apellidos de ese doctor o de ese paciente. Vea lo que fue pasando acá. Entonces si su jefe o si usted necesitara tener un control como más claro, más preciso de la información, pues aquí es muy difícil porque usted tendría que copiar el código si lo va a buscar en la base de datos, etcétera. No, usted quiere que le quede como así, como independiente, que le quede el documento por aquí, que le queden los nombres por acá, que le quede el primer apellido, el segundo. Y aquí mire lo que tendría que hacer. Y usted pues no se puede poner a hacer esto. Llegar y cortar y pegar aquí y luego venirse para acá y cortar a Camila y pegarla ahí porque ahí se va a demorar un rato largo. Además que pues eso no es bien visto porque Excel tiene las herramientas que le va a permitir hacer eso. Y además usted digámoslo así, tendría que, como les dijera, tendría que ponerse a digitar otra vez esta información. Y aquí muy breve, usted digita esto por ahí en 20 minutos. Pero dígame, por ejemplo, Medimás cuántos pacientes tiene. Y de pronto que usted se está sacando la lista de pacientes de Medimás, o de Salucop, o de Comeva. Pues embalado usted no se puede poner a digitar eso. Entonces Excel tiene una herramienta muy útil que se llama texto en columnas. ¿Y qué hace texto en columnas? Mírenlo ahí les dice. Divide el contenido de una columna de texto en varias columnas. Yo lo que necesito aquí es que me coja todos estos textos y me los divida en columnitas independientes. Eso es lo que voy a hacer. Entonces muy sencillo.
yo simplemente selecciono la columna, me voy a la cinta datos y me voy para la herramienta texto en columnas. Lo mejor de ahí es que aparece un asistente. Y vuelvo y les digo de lo de los asistentes. Lo toman como los asistontos porque no lo saben manejar o no lo saben interpretar. Si usted sigue en el paso a paso, eso funciona. Entonces él está diciendo a usted, vea, elija el tipo de archivo que describa los datos con mayor precisión. Y aparecen dos opciones, delimitados y de ancho fijo. ¿Qué son los campos de ancho fijo? Son cuando los valores tienen la misma longitud. En este caso, los documentos de identidad tienen la misma longitud. Estoy hablando de caracteres, pues. No. No. No, Señor. no. Los nombres o los apellidos Tampoco. tampoco. Aquí nos podemos ver, mire, esta cédula de acá arriba tiene la misma longitud que la de acá de abajo. Muy bien, ahí si yo partiera por de ancho fijo, ahí me serviría con estos dos. Pero mataría el tercero. Porque si yo mochara aquí, mire que me va a arrancar la S de acá. Entonces me quedaría este documento de identidad con OS. Y el nombre de ese personaje ya va a ser Scar. Entonces ya perdería yo. Aún así, miren que este documento es más pequeñito que este. Entonces en este caso no me sirve de ancho fijo. De ancho fijo es cuando yo estoy completamente seguro que la información que tengo en la base de datos tiene la misma longitud y se va a conservar siempre igual. Si yo considero que eso en el tiempo puede cambiar o yo sé que de todos los datos que yo tengo hay alguno que es diferente, no me sirve de ancho fijo. Tengo que utilizar delimitados. Y los delimitados son aquellos caracteres o aquella información que se identifica por un carácter, como una coma, o una tabulación, o un espacio, o un guión, o una rayita, o un slash, o una arroba. En este caso, ¿qué creen ustedes que sería el carácter que me separa cada elemento, cada palabra? ¿Cuál creen ustedes que sería? Delimitados. ¿Qué, perdón? Delimitados. Sí, delimitados, pero entonces para yo saber cuál creen ustedes que sería el elemento que me separa un dato de otro, aquí. Del punto y coma. Ahí ustedes ven punto y coma. El espacio. Muy bien, El espacio. muy bien, por allá El dijeron espacio. el espacio. No puede ser punto y coma porque mire que aquí no hay puntos y comitas. El espacio, muy bien, entonces ahí es donde son delimitados. Entonces le digo siguiente. Entonces él le dice, dígame cuál es ese separador. ¿Cuál sería el separador entonces? Espacio. Muy Ahí dice bien, ahí espacio. dice espacio, entonces le coloco el chulito y ya no es este, se lo quito. Espacio. Ay, Eumir, es el punto y coma. Punto y coma. Pero mire que cuando yo le seleccioné punto y coma me quedó lo mismo, pero miren lo que pasó cuando seleccioné espacio. Ya me los dividió, vea. Ah, no, Eumir, es un guión medio. El guión medio. No, Eumir, es un slash. El slash. Acá está sirviendo. No, quiere decir que la delimitación que yo estoy utilizando no es la correcta. En este caso, el espacio. Siguiente. Entonces él ya me dice, ah, bueno, esto le va a quedar así, en 4 columnas. Usted quiere configurar cada columna, entonces yo podría decirle que es general o que si es texto. En este caso yo generalmente las dejo así, igual, general. Y él me dice, ¿para dónde quiere el resultado? ¿Dónde? Si yo le digo que hay en A1, pues él va a coger y me va a empezar a partir todo eso. Y aquí quedaría el documento, aquí quedaría el nombre, aquí los apellidos. Me queda bien porque no me daña nada. Pero hay que tener cuidado con el destino. Porque si yo tuviera una información acá enseguida, ¿qué va a pasar? Que como yo lo coloqué desde aquí, entonces me borraría toda esa información. En este caso, para mí el destino es diferente. Mire que yo ya tengo la tablita donde quiero que quede el resultado. Entonces yo borro el destino y le digo que yo quiero que quede desde aquí. Que me lo organice desde ahí. Y ahí ya terminó el asistente. No sigan ahí presionando siguiente porque ahí ya no hay nada. Ahí ya tienen que finalizar el asistente. Vamos a ver qué pasa. Entonces él le saca este error. O es más bien que un error, una advertencia. Mírenlo.
como una validación de datos. Aquí ya hay datos. Mire que le pregunta. A veces ustedes la embarran por no leer. Aquí ya hay datos, pero realmente yo no veo ningún dato ahí. Él porque le está diciendo que hay datos, que porque como esta tablita ya viene configurada con bordecito, entonces Excel interpreta que como que ahí ya hay información. Y él lo que le está preguntando es, oiga, ¿usted desea reemplazarlo? En este caso, como no hay nada, yo le voy a decir que sí. Y si hubiera y yo sé que la puedo reemplazar, pues también le doy a aceptar. Si yo veo que no, le digo cancelar y ubico en otro lado. En este caso, aceptar. Y ahí le quedó organizadita. Esta información le quedó organizadita ahí. Ya la tiene usted. Aquí usted ya la puede filtrar. Ya puede jugar con ella. Ya llámeme a tal documento. Vea, mira, usted ya puede jugar con eso. ¿Ya vieron? Ahora vamos a mirar el segundo ejemplo. ¿Qué vende raro? Miren a ver. Que tiene ese signo de Muy pesos. bien, que la delimitación es el signo pesos. Entonces vuelvo y selecciono datos, texto en columnas, delimitado de ancho fijo. Delimitado porque de ancho fijo no, porque todos no tienen el mismo tamaño. Delimitado. Siguiente. ¿Ahí qué debo hacer? Otro. Ya no es espacio, sino otro. ¿Cuál es el otro? Especificar qué signo El peso. signo peso. Y mire que él ya se lo pilló. Siguiente. Si quiere configurar, no. Destino. ¿Lo vamos a dejar ahí? ¿O lo vamos a llevar ya donde configuré? Ya ustedes verán. Si quieren dejar el resultado. Dejémoslo ahí, verá lo que va a pasar. Démosle a aceptar. Finalizar, perdón. Él le dice pilas, aquí hay datos. Realmente aquí sí hay datos. Mire, él va a reemplazar esto y me los va a empezar a acomodar de ahí para allá. Vamos a ver, yo le digo sí. Ya. Aquí voy porque la celda quedó pequeña. Aquí estoy de buenas porque la tablita estaba de aquí para allá. Pero si la tablita hubiera estado en la columna C, me la borra, me monta encima todo eso y me borra. Pero vea, y aquí ya pues si la hice mal, yo cojo aquí la información y la arrastro y le digo, no, yo la quiero es aquí. Y la suelto ahí y a ella me quedó organizadita. ¿Cómo la vieron? Útil. Muy útil. Útil y a veces uno carta porque no sabe cómo funciona, Cómo cómo utilizar trabajar las o cómo funciones. separar, muy bien. Y ya dentro de 8 días, para finalizar esa herramienta, vemos ya la misma herramienta, pero con otra utilidad también muy chévere, cuando de pronto usted no tiene la información en Excel, sino que la tiene en un archivo plano, por ejemplo, como en este caso, que usted tiene la información ahí como en un archivo plano. Ya la vemos dentro de 8 días. ¿Qué más preguntas hay hasta ahí de lo que alcanzamos a ver de los temas del día de hoy? ¿Alguna pregunta? Voy a suspender acá. ¿Alguna pregunta? Ese chat está lleno de preguntas. Espere, yo las respondo todas. Ya las respondí. ¿Alguna pregunta adicional? No, ninguna pregunta por ahora, claro. Bueno, perfecto. Entonces, Sí, profe, ¿cómo bueno, está? perfecto. Entonces, hasta hoy sería los temas que acabamos de ver. Ya dentro de 8 días continuamos. Entonces, Andrés Felipe, listo. Lo importante, Andrés, es que de pronto vea el video, trate de resolver porque ya dentro de 8 días ya hay un ejercicio que ustedes deben desarrollar y me lo deben subir a través de la plataforma. Pero dentro de 8 días les digo cuál ejercicio, listo. Para que no se pongan ahorita a escribirme a las 3 de la mañana que no han podido dormir porque no saben cuál es el archivo que me tienen que enviar al correo. Listo, no. Yo les aviso dentro de 8 días cuál es el archivo que desarrollan y me suben a través de la plataforma, listo. Se quedan los que de pronto no llamé a lista. Los demás que ya están completamente seguros ya pueden retirarse de la sesión. Nos vemos dentro de 8 días. Feliz noche y muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias a usted. Bueno, listo, gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias, profe, que Profe, que descanse. Listo. Gracias, profe. Gracias, Chao. profesor. Bueno, Chao. chao.